¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos nuestra clase de física elemental y como tema que se ha considerado análisis vectorial parte 1. Con ustedes, ya saben, el profesor físico José Carol Briceño Guaigua. Entonces empezamos nuestra clasecita, así que preste mucha atención. Por favor, observe todos los detalles al respecto para poder aprender. Bien, empezamos entonces. Haciendo un breve resumen, lo que hemos estado trabajando, recuerda que en nuestra vida cotidiana existen una serie de situaciones que por su frecuencia y por su simplicidad pasan desapercibidas por la mayor parte de la gente, ¿no? Como algunos de nosotros no le prestamos atención a ciertas cosas porque quizá pensamos que para nosotros no tiene importancia. Por ejemplo, la velocidad. Si te dicen que un auto se desplaza a razón de 60 km por hora, pregunta: ¿sabrías tú en qué dirección se mueve? Por ejemplo, yo les digo eso, ¿no? A ver, imagínense un auto que va a 60 km por hora. La pregunta es: ¿sabes en qué dirección se mueve? Yo creo que no. Nadie puede adivinar lo que yo estoy pensando, si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, a 30 grados de Paitapiura. No sabemos, ¿no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque falta informar en qué dirección se desplaza. Pues, como observamos, la velocidad necesita una dirección. Para que todos puedan entender lo que yo les he querido decir con respecto al auto de 60 km por hora, yo debí decirles si se mueve a la derecha, a la izquierda, o de Paitapiura, de Piura-Sullana, y a eso le llamamos dirección. Entonces la velocidad necesita una dirección. Aquellas magnitudes físicas que dependen o necesitan una dirección se denominan magnitudes vectoriales. Cuando hemos visto ya la clase de magnitudes físicas, ahí hemos clasificado las magnitudes fundamentales, derivadas, luego las escalares y las vectoriales. Entonces, a cada magnitud vectorial se le va a representar mediante un vector. La pregunta es, ¿qué es un vector? Pues veamos. El vector es una herramienta matemática, es un ente matemático que sirve para representar, sirve para representar cualquier magnitud vectorial. Es decir, la fuerza, aceleración, velocidad van a ser representadas mediante un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una flecha orientada que tiene módulo y dirección. Veamos aquí, dice que se representa con un segmento de recta orientada, cuya longitud depende del tamaño del vector. Acá lo tenemos, esta flechita que ustedes pueden ver aquí, esto es un vector. Cuando dice que tiene módulo, se refiere a la medida, el tamaño. Tiene dirección, pues de acuerdo al ángulo de inclinación. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de un vector? Un vector tiene sus elementos, partes, como le queramos llamar. Pues módulo es la magnitud del vector o el tamaño del vector, por ejemplo 5 metros, 5 newton, a eso le llamamos módulo. También tiene dirección. La dirección está dado por el ángulo, por eso está el ángulo θ. Está dado por el ángulo del vector con el eje X positivo. El eje X positivo es la línea horizontal, Luego también está el punto de aplicación, que no es más que el origen del vector, ¿sí? Origen o punto de aplicación. Y el sentido que está es la orientación. Aquí debe ser orientación del vector, lo que indica la punta de la cabeza de la flecha. Muy bien, vamos observando por aquí el gráfico para poder entenderlo. Entonces, el vector A, la flechita de color azul, es el vector A. El módulo viene a ser su tamaño, que se representa entre barritas el vector A. Tiene su punto de origen y además la dirección, que representa el ángulo, ¿no? Depende del ángulo de la dirección. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que una letra mayúscula con una flecha arriba es el vector A. Y cuando ese vector está con dos barritas al costado, se llama módulo, medida o tamaño. Tipos de vectores. Encontramos vectores colineales, su mismo nombre lo dice, están en una misma línea, ahí los tenemos. El vector A, por ejemplo, está en la misma línea que el vector B y el vector C, aunque hay algunos vectores que están en sentido contrario, pero lo que importa para que sean colineales es que deben estar en una misma línea, Vectores iguales, acá los tenemos, deben tener el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño, la misma dirección para la derecha y el mismo sentido. ¿Ok? Vectores opuestos, tenemos ahí vectores opuestos, su mismo nombre lo dice,
tienen direcciones o sentidos contrarios. Tienen sentidos contrarios, ¿no? Cuando los cambiamos, recuerda que es negativo, ¿sí? Cambia de signo también, cambia de signo. Los vectores coplanares están en un mismo plano. Por ejemplo, sobre la mesa, colocar varios colores, ¿no? Ahí hay varios vectores, donde la punta vendría a ser la flechita. Ok, son vectores coplanares. Los vectores concurrentes concurren, llegan, se reúnen en un mismo punto. Ahí está. Este es el punto de concurrencia donde llegan los vectores o salen los vectores. Vectores paralelos, parecidos a los iguales, pero pueden ser en sentido diferente, como también pueden ser en el mismo sentido. O sea, los dos vectores son paralelos, con el mismo sentido o con sentido diferente. Le llamamos vectores paralelos. Bien, ahora vamos a ver a qué le llamamos resultante de vectores. La resultante no es más que el resultado que se obtiene de un conjunto mediante una operación vectorial. Aquí yo tengo este conjunto de vectores. La operación puede ser suma o resta y me da el resultado o resultante. ¿Qué hace este resultante? Este resultante representa a todos ellos. La suma de todos ellos es igual a este. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado acá. Preste mucha atención. Existen diferentes métodos para obtener el valor de este resultante. El valor, incluso la dirección o la figurita, ¿no? ¿Qué métodos tenemos? 4 por aquí. Tenemos los vectores colineales y paralelos, cuando usamos el método del polígono, el método del paralelogramo y la descomposición rectangular. Hoy vamos a ver los dos primeros, método de vectores colineales y paralelos y método del polígono. Présteme mucha atención a esta parte, que ahora sí viene la parte analítica, matemática, que usted debe aprender. La suma de vectores. Hay que recordar que tienen que ser colineales y paralelos. Ahí está. ¿Qué pasa si yo tengo dos vectores con el mismo sentido? Los dos indican hacia la derecha. ¿Cómo calculo el resultado final? Simplemente la suma. Solamente la suma. Si este mide 10 y el de acá 15, el resultado es 25. Y a ese resultado se le llama resultado máximo. Vamos con el caso 2, cuando los vectores están en dirección contraria, sentidos opuestos. Se supone que si uno jala para la derecha y el otro para la izquierda, hay que restar las fuerzas, ¿no? Y a eso se le llama resultante mínima. Resultante mínima. ¿Qué pasa cuando los vectores no son paralelos? Tengo aquí 3 vectores, A, B, C. Lo que hay que hacer es ordenar uno a continuación de otro. Uno a continuación de otro, ¿no? Y luego, ¿cómo calculamos el resultado? El punto inicial de todos con el punto final de todos. Y me da el resultado o vector resultante, que acá lo tenemos. R es el vector que representa a los 3. Estos 3 ya desaparecen automáticamente. Solo me quedo con el R. El R es la suma de estos 3. Observación. ¿Qué pasaría si dibujo todos los vectores y me formo una figura cerrada? ¿Qué pasa si yo he graficado todos los vectores uno a continuación de otro y me formo una figura cerrada? Pues el resultado es 0. El resultado es 0. Vamos a ver algunos ejemplos, ejercicios resueltos. Vamos a hacer 4 ejercicios resueltos. Presta mucha atención, por favor, porque esto depende de lo que trabajes más adelante. Primera figura, calcula el vector resultante. Hay 4 vectores. Recuerda que el vector resultante es la suma de los 4. El vector resultante es la suma de los 4. Ahora, pero aquí yo voy a ordenar y luego te voy a explicar por qué. Mira, lo que he ordenado es la B ha quedado como tal y la letra A lo he agrupado con los otros 3 que he puesto de color azul. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el método del polígono dice que para sumar vectores hay que ordenar uno detrás de otro. Y si tú observas en la figura, el C, el D y el A están consecutivos. C, D y A están uno atrás de otro. El B no, porque el B está contrario más bien. Entonces, estos 3 vectores, C, D o A, solo los 3, me olvido de la B un momento. Estos 3 me van a dar como resultado ¿a quién? Me van a dar como resultado a este vector, que acabo de colocar de color azul. ¿Por qué, profe, es igual a ese vector? Porque dice el método del polígono que el vector resultante es desde el punto inicial al punto final.
Si el C, el D y el A termina aquí, ¿dónde empezó? Por acá abajo, ¿no? Entonces, este vectorcito de color azul viene a ser el resultado de los tres. Profe, pero el B y el azul son iguales. Correcto, buena observación. Quiere decir que C, D y A resultan igual a B. Muy bien. Mira lo que tenemos. El B que se quedó más C, D y A que me dan igual a B. Y B más B, 2B. ¿Sí? Muy bien. Número 2. Calcula el vector resultante. En este caso ya están ordenados. Voy a empezar aquí en el A, aquí en este punto. Empezamos. A, B, C, D y E. Están ordenados. Mira, todos ordenados y formaron una figura cerrada. ¿Cuánto es el resultado? 0. ¿Cierto? El resultado es 0. La suma de todos estos vectores, profe, 0. Sí. Tenga cuidado. No vaya a ser que este mida 5, el otro 3, este 4, este 8, este 2. Y usted vaya a sumar todo. No, 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 no. Aquí no sumamos los valores de manera directa. Aquí lo que primero tenemos que hacer es el gráfico. Y luego al gráfico recién se calcula su tamaño. Primero el gráfico y luego el gráfico se calcula su tamaño. Si yo te dijera, a ver, quiero que calcules el tamaño del vector resultado. Si empezó aquí y aquí terminó. No va a haber. ¿Por qué? Porque empezó y terminó en el mismo punto. A diferencia de acá. Acá empezó en la C y está terminando en la B. Entonces sí hay un vector. Aquí como no hay, el resultado es 0. Propiedad. En toda figura cerrada de vectores, uno a continuación de otro, el resultado es 0. Tercer problema. Si la resultante máxima de dos vectores es 12 y la mínima es 2 unidades, calcula el módulo de los vectores. Muy bien, ¿qué debo recordar? Que la resultante máxima es la suma, ¿recuerdas? Resultante máxima era la suma de dos vectores. ¿Y cuánto es? 12. Ahí lo tenemos. La resultante máxima es la suma de dos vectores, del vector A y B, que no los conocemos, que me piden calcular. Y dice que la resultante mínima es 2, es decir, la diferencia es 2. Ahí está. Máxima 12, mínima 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tengo un sistema de ecuaciones, A más B12 y A menos B2. ¿Cómo desarrollamos este sistema de ecuaciones? Ya sabes que si tienen más menos B, los tachamos y me queda que 2A es igual a 14, ¿no? Sumando, 2A es igual a 14. Ese 2 pasa a dividir, A vale 7. A vale 7. Si A vale 7, ¿cuánto vale B? A ver arriba. Si A vale 7, B tiene que ser 5. ¿Para qué? Para que sumado den 12, ¿no? B vale 5. Y ahí están los vectores. Me piden calcula el módulo, el tamaño, la medida de los vectores. Entonces el vector A mide 7 y el vector B mide 5. Problema 4 y último. Calcula el vector resultante. Ajá. En este caso tengo... ¿cuántos vectores? Tengo A, B, C, D, E, F. Tengo 6 vectores. ¿A qué es igual el resultado? La suma de los 6. La suma de los 6. Pero vamos a analizar por partes. ¿Sí? Quiero que observes ABC. Voy a colocártelo aquí con colorcitos, ¿ya? Con colorcitos. ABC, que son los únicos que van seguidos, porque ya no hay más, luego los otros dos están en contra. ABC va a ser desde el punto inicial al punto final el vector celeste. Ese vector celeste va a representar A más B más C. ¿Qué más, profe? Solamente ha sumado A más B más C, pero falta sumar E más F. ¿Por qué? Porque E más F también me da ese vectorcito de color rojo, E más F. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mira cómo quedaría. Recuerda que eso es E más F. Quedaría de la siguiente manera. Con colorcitos te lo estoy colocando. A más B más C es el de color celeste. D lo estoy dejando como está. Y E con F. Ahí está. ¿Quién es A más B más C, profe? A más B más C, la línea celeste, pero es igual al D. Correcto. Es igual a D. Y la otra D que se quedó. Y el F con F también. El rojo también es D. D más D más D, 3D. Entonces, el resultado sería 3D. ¿Sí? 3 flechas hacia la derecha. Aquí está 1, 2, 3. El celeste, el rojo y el fucsia. Muy bien. Entonces, ahora sí están listos para que ustedes puedan desarrollar. Si no entendió la clasecita, recuerden mirar el video de nuevo, porque es como que si yo estuviera explicándole allí otra vez, ¿sí? Explicándoles de nuevo. Bien, entonces eso es todo por hoy. Ahora sí vamos a trabajar su libro, su módulo, los que tienen, los que no, esperen, envío ahorita la imagen. Ya envío la ficha para que ustedes puedan desarrollar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.